Muy buenas tengan todos, mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido en las redes sociales como Monstroti, y hoy te voy a contar como un tips, es solamente un tips que seguramente no sabías, y si lo sabías, pues bueno, ahora te lo voy a explicar gráficamente para que no te equivoques y no te vuelva a pasar. Te voy a enseñar cómo funcionan las cartas dentro de tu mazo en Axie Infinity. ¿Ok? ¿Sabes cuántas cartas son las máximas que puedes jugar en una partida? ¿No? ¿Ya sabes qué cartas te pueden salir o no? ¿No? ¿O sí? Pues no importa. Yo aquí te lo voy a decir si lo sabías, y si no lo sabías, pues te lo voy a revelar en este episodio de Usando las cartas de tu mazo. Damas y caballeros, por favor, no te olvides de darle un like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que pim pum pam te salgan las notificaciones cada vez que hagamos un video nuevo. Así que comenzamos. Ok chicos, te voy a revelar algo que tal vez no sabías. Tú juegas con un mazo de cartas. Sí, con un mazo de cartas. Significa que cada carta que tiene un Axis tuyo, o sea, que le dices carta, o sea, literalmente es una carta, tu Axis tiene 4, tiene 1, 2, 3, 4 cartas para jugar, ¿ok? No, pues no. Él tiene en realidad 4, tiene 4 cartas. ¿Por qué? Porque cada Axie puede usar un máximo de 2 cartas por tipo, ¿ok? En otras palabras, vámonos a ir aquí. Venga para acá. Esto no es lo que nos íbamos a mostrar. Aquí. Como vos veáis, vamos a ver si logro mejorar esto porque no me está saliendo. Ok, la pantalla está aquí. Perfecto, vamos a poner la pantallita. Aquí está linda la pantallita. Genial. Como ustedes ven aquí, este Axie tiene 4 cartas. O sea, tiene 1, 2, 3, 4 cartas. ¿Ok? Pero en el juego, tú puedes usar 2 veces cada carta. Por lo cual, vas a tener 8 cartas. Se lo estoy explicando así porque es que tengo gente que no entiende, chicos. Tiene 4 cartas, o sea, 4 tipos de cartas que puede usar 2 veces. O sea, vas a tener 8 cartas por Axis, ¿ok? Si tú estás usando 3 Axis, pues 3 por 8, 24. 8 y 8, 16 y 8, 24. Entonces, eso quiere decir que al comienzo de cada partida, tú vas a tener 24 cartas. En otras palabras, dentro de tu mazo, para los que no saben qué es un mazo, son varias cartas colocadas una encima de otra, y esto es un mazo de cartas, ¿ok? Esto es un mazo de cartas. Mira aquí, la figurita se parece mucho, es una cosa así, así, ¿vale? Entonces, así para que se vea bien, diagonal, así, ¿ven? Ajá. Ese es un mazo de cartas. Esto que está aquí abajo es un mazo de cartas. Y tiene 24 cartas, ¿ok? Si juntas las 8 cartas por Axis, te va a dar un mazo, ¿ok? Que son 28 cartas. ¿Qué pasa? Como todo juego, cuando tú sacas una carta, esta carta ya no la puedes volver a usar. O sea, la carta tú la colocas abajo. Vamos a poner esto, la pantalla la voy a poner en grande para que me puedas ver y entiendas. ¿Ok? Si tú usaste esta carta ahorita la ponemos aquí y ya no la puedes volver a usar. Mira, me ha funcionado el micrófono gigantesco. Ahora, si usas otra carta, ya no la puedes usar. Si usas otra carta, ya no la puedes usar. Ahora, cuando se te acaban todas las cartas y te queda la última, y la colocas aquí, pues el mazo se barajea de nuevo. Se barajea, boom, 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 pam, 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 y se vuelve a comenzar el mazo, ¿ok? ¿Sí? Vale. Ahora, si un Axis desaparece, sus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sus 8 cartas salen del juego. Por ende, el mazo ahora que era de 24, ahora es de 16, porque un Axis se ha muerto y ahora te quedan solamente 16 cartas, ¿ok? Igual, si se muere otro Axis, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Axis, 8 cartas más que se están muriendo. ¿Y te quedan a ti cuánto? 8 cartas, ¿verdad? Porque te queda un solo Axis. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Yo debo haber hecho esta explicación con solamente 16
cartas, ¿ok? Pero no importa, ustedes me entendieron todo lo que quise decir, ¿vale? Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cartas, ¿ok? Este es mi mazo. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ok, comenzamos la partida, chicos. Comenzamos la partida porque lo importante de esto es que entiendan que aquí abajo, o sea, aquí abajo, esto tiene que, quiero recalcarlo por aquí. Cada Axi puede usar solamente 2 cartas por tipo, que eso son 8 cartas, eso ya lo expliqué. Pero cuando te queda un Axi o cuando estás jugando, la máxima cantidad que puede tener aquí abajo el Axi son ¿cuántas? 8. Porque son 2 por tipo máximo que puedes jugar en ronda. En otras palabras, si tú llegas a una ronda de la partida en donde tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas, que corresponde a 4 tipos de cartas multiplicada por 2, o sea, 8 cartas, 2 por cada tipo de cartas, y tú pasas, en la siguiente ronda te deberían dar 3 cartas, ¿verdad? Pues no, no te van a dar ninguna carta porque la máxima capacidad que tiene cada Axis son 8 cartas. Por ende, 2 cartas de cada tipo, ¿ok? Entonces, ¿a qué viene esto? Que si como estrategia, si tú llegas a una final de una partida y tienes cartas y quedas un 1 contra 1 o un 2 contra 2 y usas determinadas cartas en combinación de 3, para la siguiente ronda te van a salir las mismas 3 cartas. ¡Boom! Te explotó el cerebro, ¿verdad? ¡Boom! Porque a mí también me explotó la primera vez que lo descubrí. Señores, si tienes una combinación de 3 cartas que es infalible para que a ti no te hagan daño y para hacerle daño al equipo contrario, o para que el equipo contrario quede con poca vida y tú quedes con mucha vida hasta llegar a la etapa de Deathmatch, que es la que yo le llamo cuando te empiezan a quitar vida por cada ronda, es imposible que te ganen, ¿ok? Entonces, esto se los quiero demostrar en una partida que yo tuve. Esta es la partidita que yo tuve. En esta partida, señores, usé al exterminador de pájaros y aves. De plantas, de pájaros y aves. De peces y pájaros, cónchale. Peces y pájaros. O aves y acuáticos, ¿ok? Si no sabes de quién te estoy hablando específicamente de esta hermosura que es más feo que ver a tu mamá boca abajo con vieja. No, mentira, mi mamá es hermosísima. Es más fea que ver a un carro por debajo, dicen por allá mi mamá. Yo, ¿por qué dije mi mamá si mi mamá es hermosa? Dios, mi mamá, te amo, no te vayas a molestar conmigo. ¿Sabes quién era fea? No voy a decir quién, porque después mi hermana se molesta. Uy, perdón. Te quiero, manita, cuando era chiquita, dice mi mamá. Entonces, aquí como te estoy diciendo, me va a matar hablando de estos videos. Este es el exterminador de peces y aves. De peces y aves, sí. Si no has visto lo que hace y quién es, pues te dejo el video por allá, por la esquina de allá. Te dejo el video para que lo mires, señores. Este es un vergadario contra los peces y las aves. Es que no se le puede ganar. ¿Por qué? Porque tienes que ver el video y ahí te lo explico. Entonces, vamos a ver la partida y te voy a explicar paso por paso lo que te estoy diciendo de las cartas y el mazo, ¿ok? ¿Te acuerdas que te dije que en el mazo las cartas no se pueden volver a repetir máximo de más de 2? O sea, más de 2 no se puede repetir hasta que comience, ¿ok? Esto lo vamos a ver gracias a esta tablita que me he creado yo por aquí. Significa que lo máximo que puedo tener son 2 cartas por tipo, ¿verdad? Aquí he comenzado con estas cartas, ¿verdad? Vamos a hablar solamente de mis cartas. Solamente de mis cartas, ¿ok? No de las cartas de él. Estas son las mías. Tengo una de Sirius. Voy a poner por aquí. Voy a poner una X gigantesca. Aquí voy a colocar esta. Voy a poner esta por aquí. Voy a colocar estas dos por aquí, que viene siendo esta X, y vamos a ver de quién es. Del mismo, X y X, vale. Y también me salió estas dos, que es la Chom y la colita, vale. Me salió todos los del combo del Terminator, vale, que son 4, genial. Son 4, 5, 6 cartas, que es lo máximo que tienes al comienzo de una partida, ¿ok? Vamos a pasar un momento a la siguiente parte. No me digas que esto... Vale, aquí está, venga. Lo adelanto, venga, comienza. Ahora, ¿qué me acaban de salir? Me salieron 3 cartas más, ¿verdad? Me salió la Pumpkin, la Garrot, me salió esta.
Y me salió esta. ¿Y qué otra me salió? Me salió la Boquiburi Pesquiquiris. Pesquiburi Pesquiquiris de mi exterminador, señores. Vamos para la siguiente ronda. Lo importante aquí es ver lo que sale, ¿ok? Significa que en estas cartas, cuando lleguen al máximo, no me van a salir más hasta que se termine el mazo, ¿ok? Entonces, vamos a esperar la siguiente ronda. Vamos rapidito, Rondiburis. Aquí este combo de pescado está duro también, chicos. Aparte que con este se mete un escudo que, bueno, que es difícil. Vamos para la siguiente, chicos. Voy a tratar de adelantar un poco el video después de esta, porque si no se me va a pasar. Vale, entraron nuevas cartas. ¿Ok? Nuevas cartas. Vamos a ponerlo aquí. Terminó la ronda. Vale, entró Pumpkin. Entró otra de Pumpkin. Me entró otra de Snail. Y la última que me entró fue... Espérate que no vi cuál fue la última que me entró. La última que me entró... Aquí viene. Pumpkin. Ok. Es esta. ¿Vale? Eso quiere decir que ya de Snail, de la cola del Terminator y la Pumpkin no me van a salir. Si yo uso las dos carros, las dos Pumpkin, ya él sabe que a mí no me van a salir más. Fíjense que en la anterior ronda yo usé un Sirius y un Carrot, ¿ok? Usé Sirius y Carrot. Él puede pensar que yo puedo tener otro Sirius y otro Carrot. Pero ¿qué pasa? Si yo uso las dos Pumpkin, significa que ya yo no tengo defensas y él podría atacar tranquilamente. ¿Qué pasa? Esto es beneficioso cuando yo las uso juntos creyendo que él me va a atacar y no me ataca. Entonces él ya sabe que para la siguiente él puede atacarme con seguridad con una cantidad de cartas y que la máxima defensa que yo voy a tener va a ser de las cartas restantes que no he usado hasta ahora, ¿vale? ¿Entienden la estrategia o no? Vale, genial. Entonces, seguimos, señores. Seguimos para la siguiente. Vamos a esperar a que pase. Boom, boom, boom. Lo adelanto un poquito. Vale, aquí viene el último golpe. Viene el último golpe. Vamos a trazarlo un poquito para que vean cuáles son las cartas que vienen. Vale. Me salió la Boquiburis del exterminador. Me salió... Creo que salió el otro ojo. Me salió la Sirius. Me salió la Sirius. Y espérense que me salió... Me salió... ¿Cuál es la otra carta extra? Snake. Me salieron dos cartas. Vale. Son las dos cartas del Pumpkin. ¿Ok? Ahora vienen las otras dos. Las otras tres, perdón. Cartas del Pumpkin. Espérate. Aquí. Me sale esta que tengo por aquí, que no me había salido. Me sale otra Carrot, que no me habían salido. Espérate, Carrot. Por aquí que me había salido una. Y la última es esta, señores. Esta es buenísima, señores. Esta le descarto una carta al contrario. ¿Vale? Hasta ahorita ya me han salido... Uy, espérate. Vale, aquí lancé mis cartas. Boom. Ok. Fíjense que hasta ahora no tengo esto. O sea, que ahorita por ley, si me matan al planta, que es que le queda una sola carta, me van a salir de estas. O sea, que me lo maten o no me lo maten, lo más seguro es que me salga una de estas o que me salgan las restantes, señores. La restante vendría siendo esta de Chom, vendría siendo esta que es la otra predilecta del Terminator, saldrían las dos Snail o me saldría el Fish Snack, ¿ok? Sí o sí. Vale, vamos a esperar a que termine la ronda. Vamos a adelantarlo un poquito. Fíjense, adelantarlo un poquito. Ah, fíjense que ya salió ahí. Vale. Aquí. Vale, mire. Que acaban de salir. Va a salir esta que es la... Que viene siendo el cuerno de nuestro Terminator. Por último, me saldría... Último Snake. ¿Pero de quién? El Snake que me sale es de el exterminador. Aquí está el Snake del exterminador. Y me sale el Fish Snack. Aquí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en este momento? En lo que termine esta ronda, vamos a esperar que la termine.
Las siguientes 3 cartas que me van a salir son estas 3. Me va a salir un Snake, me va a salir un Fish Snack y me va a salir un Chomp, ¿ok? Es 100% seguro, chicos, porque acuérdense que tengo un mazo y estoy sacando carta por carta. Esto le tiene que quedar clarísimo. Quedar clarísimo. Me salió super malandris. Aquí me va a sacar con el último. Bueno, ataco yo con el último. Espérense, miren quién viene. Ajá. Fish Snack, que es el que les había dicho. Ahora viene el Chomp, que también les había dicho. Y adivinen cuál va a ser la última carta. El Snake. Uy, que ya salió y no lo vi. Aquí está el Snake, ¿ve? Que salió muy rápido. Son muchos Snake, Mira, salió. Mírenlo aquí. Aquí está el último Snake. ¿Vale? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Lo que pasa es que salió antes. Salió antes y muy rápido y no lo vimos. Fíjense, aquí tengo 2 Snake. Y aquí sale el último, que es el del exterminador. Mírenlo aquí. Aquí adelante. Aquí está el último del exterminador. ¿Vale? Porque el otro lo coloqué aquí. Déjame atrasarlo un poquito. Fíjense que salga 3, 2, 1. Hay 2. Aquí está el tercero. 1, 2, 3. Y ya se completó el ciclo, señores. A partir de este momento me va a volver a salir todas las cartas del comienzo. Vuelvo a agarrar las 8 cartas del exterminador, las 8 cartas del Terminator y las mezclo. Significa que voy a tener 16 cartas. Entonces, en este momento ya yo borraría todo esto. Ojo, yo no les estoy diciendo que, bueno, si lo quieren anotar, es una ventaja también para ustedes. De hecho, hay páginas que la hacen. De hecho, el otro video que voy a hacer después de este va a ser para contar cartas, una aplicación que hay para contar cartas. O sea, para saber si contar cartas y contar las energías, ¿ok? Nunca. Eso es todo, chicos. Voy a comenzar por aquí. Solamente quiero decirles que es un placer como siempre hacer videos con ustedes. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que estoy teniendo en YouTube. Gracias a todos los suscriptores, gracias por compartir los videos. Es muy grande para mí que en un mes ya haya conseguido más de 400 followers. Que tenga más de 1200 horas de visualización es grandísimo. Créanme que esto me motiva a hacer video todos los días. Como hoy que estoy haciendo 3 videos seguidos por los días que no vaya a poder hacer video. Así que por favor síguenos apoyándonos, dándole un like a este video, suscribiéndote al canal, activando la campanita para que pim pum pam aparezca esa notificación cada vez que tengamos nuevos videos en el canal. No te olvides de ir al Discord, señores, que estamos ayudando a muchas personas con sus equipos. No importa si eres becado de otra gente, da igual. Nosotros ayudamos a quien sea dentro del Discord, ¿ok? Así que un besito, un abrazo. Recuerda que mi nombre es Alfredo Rey, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti. Y esto fue